Hola queridos estudiantes de la Academia Orden, Fuego de Toro Academy, Alquimia Inmortal. Hoy tenemos un libro muy interesante de Valentin Penrose, quien escribió una serie de información muy interesante que recopiló de la Condesa Sangrienta. Libro que se inspiró en otro, Alejandra Pizarnik, para escribir su Condesa Sangrienta. Se inspiró de Penrose y ya leímos algo en el canal de Pizarnik sobre este libro. Pero ahora vamos a leer el original de Penrose. Y el prólogo de María Negroni empieza diciendo: El castillo de la escritura. En uno de sus cuentos orientales, Le Light de la Mort, Gallimard, 1963, Margaret Yourcenar recuerda una leyenda albanesa en la que tres hermanos construyen infructuosamente una torre para avisorar a los invasores turcos. Comprenden que la torre solo se tendrá en pie cuando muren en ella a una mujer. Como los tres están casados, deciden sacrificar a aquella esposa que el azar elija para traerles el alimento al día siguiente. Llega la más joven y vigorosa, y ahí mismo la emparedan, dejando a la vista los senos, a pedido de la supliciada, para que su hijo recién nacido pueda amamantarse. La leche fluye milagrosamente de esos senos enjaulados, y el esqueleto sostiene para siempre, desde el fondo de su nicho, los cimientos de la torre. El motivo del crimen de una mujer como fundamento de una construcción, en su doble acepción de fundación y sostén nutricio, se repite en La Condesa Sangrienta de Valentin Penrose. Tal parece, en la Hungría del siglo XVI, era costumbre construir los castillos sobre el cadáver de una joven muerta. Mas, en la novela de Penrose, ese cadáver femenino no solo sostiene el castillo, estructura y da cierre a la narración. Está allí, antes de que Erzsébet Báthory, la exasperada condesa de los Cárpatos, urda su propio collar de víctimas como resonancia premonitoria. También como reflejo de la muerte final de la reina loca que vendrá a encerrar en un círculo siniestro el desorden magnífico que se desata en la trama. Tal vez convenga recordar que Báthory terminará murada en la torre de su castillo cuando un tribunal restablezca el orden, condenándola por sus crímenes atroces. Si esas dos muertes, la de la joven Cimiento y la de la condesa Torre, riman entre sí, si pueden verse como instantes de una circularidad exploratoria o como reflejos invertidos en un paradigma vertical, donde la base toma el lugar de la altura y viceversa, muy otra es la figura que dibujan los delitos que comete en el interín Erzsébet. El crimen, digamos, ofrece una doble glosa musical. En un caso, una supresión fundante desemboca en escarmiento. El edificio institucional patriarcal, encarnado en el castillo erguido sobre la muchacha muerta, se cierne sobre la condesa, emparedando toda disidencia. En el otro se pone en juego un hiato, ese tiempo inmóvil que la condesa recorre, incansable y muda, como quien hace un periplo funesto para explorar en qué consiste el corazón pesado de aquello que la omite. Para expresarme quizá con más claridad, dos planos de desplazamiento convergen en este relato hacia un mismo vértigo, uno vertical, el otro obsesivamente el descenso, y responde a un afán detectivesco y subversivo, hasta que la represión recorre el camino inverso, y otro horizontal, vinculado a la contemplación de los espejos y de las torturas, pone en escena los precios del acto de escribir. No hay quietud en el viaje del castillo, o bien hay una quietud intranquila, perpendicular y espejada, para un viaje estático y sonámbulo. Por un lado, la torre se refleja en la cripta, del mismo modo que las recámaras sombrías se reflejan en los sótanos de tortura, o la muchacha enjaulada en la condesa
que aguarda abajo, extasiada a que su vestido blanco se tiñe de sangre. Por el otro, la Virgen de Hierro se refleja en la muchacha que mata, abrazándola con las dagas que salen de sus senos, del mismo modo que ambas, víctima y victimaria, se reiteran en la condesa que las contempla, y ésta, a su vez, en los espejos que la evidencian como cadáver de sí. El castillo omnipresente, por fin, también se duplica en la jaula de la novela de Penrose, y está en el guión moroso y fascinado que escribirá años más tarde Alejandra Pizarnik. Como toda mansión gótica, el castillo de Erzsébet Báthory es una morada helada, una casa negra y vertiginosa, donde la apatía coincide con el encierro claustrofóbico y la mirada se ejerce como jurisdicción. Parecido al hogar congelado y eterno de la Reina de las Nieves, de Andersen, o el castillo maldito de Cruella, y también el escenario kitsch y siniestro de Los poseídos entre lilas, cuyo cadáver fundante es la familia. Todo aquí es ausencia, o lo que es igual, hiperpresencia, desfigurada de lo maternal. Un mundo de vírgenes de agua recibe en él su cuota de abrazo frío. Tal vez sería mejor decir guarida. No es esta una morada de consuelo, sino un encierro sin afuera y sin otros, donde la condesa se hace espacio ella misma para ejercer su contemplación dormida, y así fundar un sitio donde escribir pudiera ser igual a no escribir. En la guarida, refugio de un animal, la escritura surge entre la acción del oscuro y el lenguaje de la no acción, como si un rito o ceremonial albergara la desnudez de aquello que permanece y desea permanecer en el caos. Por eso allí la utopía empalma con los gritos y la fuga lingüística con las máquinas de expresión que abren puntos de fuga en el sistema, quizá confiando en que la repetición compulsiva pueda ser una forma del olvido. La guarida, digamos, es un templo de la ausencia, donde un autista no quiere ser el centro del mundo, sino ser el mundo. Un escondite para la loba azul, que no tiene cabida entre los humanos porque, en ella, lo prohibido se combina con lo aberrante. He aquí una estética del horror, cuyo fin es dar con el cuerpo del lenguaje que vive más allá del lenguaje. La libertad absoluta, diría Sade, ocurre cuando es posible hacer gravitar lo inexistente sobre lo existente. Instaurar en una contemplación ígnea un espacio propicio para que aparezca el mal. Así, podría decirse, la joven cimiento germina en el castillo de Báthory como una disonancia o fisura luminosa, al menos por un tiempo, probando, de paso, que la muerte, como afirma el libro tibetano de los muertos, nunca tiene una intensidad cero. Algo late siempre. Un animal desnudo en la deriva blanca de la nieve transforma la apatía en metamorfosis.